En lo alto de la sierra se encontraba el pueblo de Las Piedras, un rincón de caminos terrosos y casas de adobe que crujían al paso del viento mientras los gallos cantaban antes del amanecer. Los campesinos madrugaban al sonido de sus propios pasos, encomendando su trabajo a Dios antes de salir al campo. Dios, bendice el esfuerzo de mis manos y multiplica el fruto de mi trabajo. Era una oración sencilla, pero en aquellas tierras, la fe en que el esfuerzo traía bendición era más fuerte que cualquier otra creencia. Sin embargo, no todos compartían esa convicción. Entre las casas polvorientas, justo al final de un callejón empedrado, vivía don Filiberto. De contextura flaca y brazos que jamás habían conocido el peso de un azadón, se pasaba los días tumbado en un viejo catre que crujía con cada movimiento. Ahí, bajo la sombra de un árbol frondoso, pasaba las horas mirando el cielo como si esperara que del aire le llovieran monedas de oro. Su esposa, doña Matilde, era todo lo contrario. Mujer de brazos fuertes, curtidos por el trabajo, con el cabello recogido en un moño apretado y las manos agrietadas por partir leña y amasar el pan. Desde el amanecer se le veía cargando cubetas de agua, barriendo el patio y alimentando a las gallinas, mientras don Filiberto bostezaba desde su catre, tapándose el rostro con un sombrero raído. «¡Levántate, holgazán!», le gritaba doña Matilde con las manos en la cintura. «El sol ya se asomó y tú sigues tendido como un perro perezoso. Mira ese techo que gotea y el patio lleno de hojas. Dios no bendice al que no trabaja, y aquí seguimos pobres porque tú no te esfuerzas». Don Filiberto apenas se incorporaba, se rascaba la cabeza y respondía con pereza: «Mujer, te preocupas demasiado. Algún día seremos ricos sin necesidad de sudar. Ya lo verás». Era tal su holgazanería que ni siquiera se levantaba para comer. Matilde, su esposa, le dejaba un plato en una mesita de madera junto al catre, y él, sin levantarse, estiraba el brazo perezosamente y comía con la cuchara apenas moviendo la mano. Cuando terminaba, dejaba el plato ahí mismo, esperando que alguien más lo retirara. Una mañana, don Filiberto, por primera vez en años, decidió levantarse para estirarse un poco. Fue entonces cuando apareció don Jacinto, un vecino regordete y bonachón, que siempre pasaba arrastrando su carreta llena de leña. Al verlo, se paró en seco, apoyando un pie en el borde de la carreta y soltando una carcajada. «¡Vaya, hombre!», dijo entre risas. «Ahí sigues en ese trono de pereza, ¿eh?». «Pues aquí, disfrutando de la mañana», respondió Filiberto sin siquiera abrir los ojos. «Algún día seré rico sin mover un dedo, Jacinto. Ya lo verás», contestó Filiberto con esa pereza que parecía brotarle del alma. Jacinto soltó una carcajada profunda, cargada de ironía. «Pues entonces búscate al sabio de la montaña», dijo entre risas. «Dicen que ese viejo sabe cómo hacer a los flojos ricos sin trabajar. Aunque, bueno, quizás a ti ni él te pueda ayudar». Y siguió su camino empujando la carretilla, riéndose todavía por lo bajo. Filiberto se quedó inmóvil, masticando las palabras de don Jacinto. «El sabio de la montaña», repitió en voz baja. Una chispa se encendió en su mirada, algo que no había pasado en años. Sin pensarlo dos veces, se acomodó el sombrero y sonrió para sí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la riqueza podía estar al alcance de su mano. El amanecer llegó con su habitual canto de gallos y el aroma de leña quemada. Doña Matilde despertó antes del alba, como cada mañana, pero aquel día, al asomarse por la ventana, vio a don Filiberto de pie, ajustándose el sombrero y sacudiendo el polvo de sus botas. Ella entrecerró los ojos, incrédula. «¿Y ahora?», soltó, limpiándose las manos en el delantal. «¿Acaso te dieron ganas de trabajar?». Don Filiberto sonrió con una seguridad que no le era propia. «Voy a buscar al sabio de la montaña, mujer».
Cuando vuelva, seremos ricos. Doña Matilde soltó una carcajada que retumbó en las paredes de la humilde casa. Claro, y yo me volveré princesa. Bromeó, agitando la cabeza con desdén. Él no respondió. Sin más palabras, tomó un morral, con un pedazo de pan y un trozo de queso envuelto en un pañuelo viejo. El camino hacia la sierra se extendía entre montes resecos y veredas polvorientas. Filiberto avanzaba a paso lento, arrastrando los pies, deteniéndose cada cierto tiempo para tomar aire. No estaba acostumbrado a caminar tanto, y mucho menos por esos caminos empedrados que parecían querer morderle los talones con cada paso. La media mañana, cuando el calor comenzó a arreciar, Filiberto se dejó caer sobre una piedra grande junto al camino. El sudor le corría por la frente y su camisa de lino estaba empapada. Se llevó un trozo de pan a la boca y masticó despacio, observando el horizonte. No había terminado de tragar cuando un sonido entre los arbustos lo hizo girar la cabeza. De entre la maleza apareció un lobo flaco y huesudo, con las costillas marcadas y los ojos hundidos. Filiberto se quedó inmóvil, con un trozo de pan a medio morder entre los dientes. El animal lo observó en silencio, como evaluando cada uno de sus movimientos. No tengo carne», balbuceó Filiberto, levantando las manos en señal de paz. Para su sorpresa, el lobo habló. Su voz era ronca y profunda, como un eco perdido en el viento. «¿A dónde vas, humano?», preguntó, relamiéndose los colmillos. Pocas veces alguien pasa por este camino. Filiberto, boquiabierto, tragó saliva y respondió: «A buscar al sabio de la montaña. Dicen que sabe cómo volverse rico sin trabajar», respondió Filiberto. «Curioso, yo también busco algo», dijo el lobo mostrando los colmillos. «Como y como, pero nunca me lleno». «Le preguntaré al sabio», dijo Filiberto sin mucho interés. «Hazlo», pidió el lobo. «Si descubres cómo acabar con este vacío, te estaré eternamente agradecido». Filiberto asintió con la cabeza, recogió su morral y siguió el camino, aunque apretando el paso. No quería quedarse demasiado tiempo cerca de aquellos colmillos afilados. La vereda continuaba cuesta arriba, bordeando colinas y atravesando campos secos. Filiberto continuó, impulsado por la idea de que, al otro lado de aquella montaña, lo esperaba un destino sin esfuerzo y lleno de riquezas. El sol ya estaba en lo alto cuando Filiberto llegó a un claro del camino. La tierra era árida, quebrada por el calor, y el polvo se levantaba con cada paso como un susurro molesto. El sudor le corría por la frente y el morral que llevaba al hombro ya parecía pesar el doble. Se detuvo a un costado buscando algo de sombra y entonces lo vio. Un manzano solitario en medio del campo. Sus ramas se alzaban como brazos flacos y sus hojas, secas y quebradizas, apenas resistían el peso del viento. Filiberto se acercó arrastrando los pies y se dejó caer a su sombra. «Gracias», murmuró entre suspiros mientras se acomodaba en la tierra. No había terminado de pronunciar esas palabras cuando un sonido sutil, como un gemido, se escuchó entre las ramas secas. Filiberto abrió los ojos y miró alrededor, buscando el origen del sonido. El lamento se repitió, esta vez más claro, y pareció venir directamente del manzano. Se incorporó un poco, rascándose la cabeza, y miró el tronco con atención. ¿Quién anda ahí?», preguntó, entre curioso y asustado. «Soy yo», respondió una voz suave y rasposa. «El manzano». Filiberto se frotó los ojos, incrédulo. «Ahora un árbol que habla. Esto sí que es raro», exclamó, aún medio adormilado. Las ramas del manzano crujieron suavemente, como si asintieran. «Pocas veces alguien se sienta a mi sombra», murmuró el árbol. «Mis raíces están enfermas, ya no puedo dar manzanas dulces. Mis hojas se caen antes de tiempo y mis ramas se secan». Filiberto se rascó la barbilla, mirando las ramas secas y el tronco agrietado. «Dicen que detrás de la montaña vive un sabio»,
un hombre que conoce todos los secretos de esta tierra. Si llega a saberlo, por favor, dile que me ayude. Pues, ya que voy para allá, le preguntaré, pero no prometo nada, respondió Filiberto sin mucho interés. Gracias, viajero. Gracias, susurró el árbol con una voz que apenas se distinguía del viento. Filiberto se levantó, sacudió el polvo de sus pantalones y continuó el camino. A sus espaldas, las hojas secas del manzano se mecían como un último saludo. El sendero se retorcía entre las rocas y más adelante se abría en un pequeño valle donde el viento soplaba con fuerza, arrastrando nubes de polvo. Al fondo, el rumor de un río se mezclaba con el canto de los pájaros. Filiberto apuró el paso, animado por la idea de encontrar agua fresca. Filiberto llegó al río y bebió con ansias. De pronto, un pez enorme emergió del agua. Sus aletas rompían el silencio del río. ¿A dónde vas, viajero?, preguntó el pez con una voz grave. Filiberto, ya menos sorprendido por los extraños encuentros, respondió mientras se secaba el rostro. A ver al sabio de la montaña. Dicen que él sabe cómo hacerse rico sin trabajar. Los ojos del pez brillaron con nostalgia. Si lo ves, pregúntale por mí. Tengo algo atorado en la garganta y no puedo comer bien. Filiberto se encogió de hombros. Está bien, se lo preguntaré. Gracias, viajero. Que Dios bendiga tu camino, dijo, antes de sumergirse de nuevo en el agua cristalina. Filiberto se quedó un momento observando las ondas en la superficie y luego se puso de pie. Sacudió el polvo de sus pantalones y retomó el sendero. Ahora, con 3 preguntas ajenas sobre sus hombros y un cansancio que se le clavaba en los huesos, continuó su viaje. La tarde caía cuando Filiberto llegó al pie de la montaña. El sudor le empapaba la camisa y las piernas le temblaban, pero la idea de ser rico sin esfuerzo lo empujaba a seguir. Finalmente, el sendero se abrió en un claro rodeado de piedras antiguas. En el centro, sentado sobre una roca, estaba el sabio, un hombre de barba blanca y ojos profundos que miraban el horizonte. El viento soplaba en calma a su alrededor, como si la montaña misma lo respetara. Filiberto se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella presencia no parecía humana. Había algo en él que imponía respeto. «Te estaba esperando», dijo el sabio sin mirarlo. Su voz profunda resonó en el aire. Filiberto se estremeció. ¿Cómo sabía que venía? El sabio sonrió y giró el rostro. «La montaña me habla», respondió con calma. «Pero dime, ¿qué te trae hasta aquí?» «Dicen que usted sabe cómo hacerse rico sin trabajar», soltó Filiberto, con los ojos brillándole. El sabio lo observó de arriba abajo, en silencio. «Muchos han venido por ese secreto, pero pocos entienden lo que significa. ¿Y usted me lo va a decir?», preguntó Filiberto avanzando un paso más. «Antes de darte esa respuesta, debes decirme si no hay más cosas que quieras preguntar». Filiberto parpadeó y recordó los extraños encuentros. «Ah, sí, un lobo flaco me pidió que le preguntara por qué nunca se llena, aunque coma sin parar». El sabio asintió en silencio, como si ya supiera la respuesta desde antes. «Ese lobo tiene un hambre que nunca saciará porque su destino está marcado. La única forma de llenar ese vacío», hizo una pausa y miró a Filiberto directo a los ojos, «es comerse al primer holgazán que se cruce en su camino». Filiberto tragó saliva y una gota de sudor le recorrió la sien, pero no dijo nada. «¿Algo más?», inquirió el sabio. «Sí, un manzano que se seca. Me pidió que le preguntara por qué ya no da frutos. Tiene un cofre de oro enterrado en sus raíces. Esa riqueza lo está enfermando. Si alguien lo desentierra, florecerá de nuevo». Filiberto abrió los ojos, sorprendido. «Un cofre de oro». Pero el sabio no le dio tiempo de hablar. «¿Y algo más?», preguntó el anciano. «Sí, un pez en el río. Me pidió que le preguntara por qué no puede tragar bien. Tiene una joya en la garganta.
Si alguien se la saca, recuperará su salud, y quien lo haga encontrará una riqueza incalculable. Filiberto se quedó boquiabierto. Un cofre bajo el manzano, una joya en el pez. La fortuna parecía estar por todos lados. Finalmente preguntó: ¿y lo mío? ¿Cómo puedo hacerme rico sin mover un dedo? El sabio lo miró fijamente. Es sencillo, solo regresa por el mismo camino. La riqueza te espera en casa. ¿Así de fácil?, preguntó incrédulo. Así de fácil, respondió el sabio con una leve sonrisa. Filiberto no necesitó escuchar más. Se despidió con un gesto torpe y emprendió el regreso con pasos ligeros, emocionado por la idea de encontrar la fortuna prometida. En su mente, las palabras del sabio retumbaban una y otra vez. La riqueza te espera en casa. Apenas podía contener la emoción, y en su mente ya se imaginaba montañas de monedas apiladas en el patio, el catre viejo reemplazado por una cama blanda y un techo nuevo para la casa. El sol aún no llegaba a su punto más alto cuando Filiberto alcanzó el río. El agua corría cristalina reflejando los rayos del sol, y al acercarse, el pez emergió de las profundidades con sus ojos grandes y opacos. «¡Has vuelto!», exclamó el pez con un chapoteo alegre. «¿Qué te dijo el sabio?». Filiberto, que solo pensaba en volver lo antes posible, se agachó en la orilla y respondió con prisa. «Dijo que tienes una joya atorada en la garganta y que si alguien te la saca, recuperarás tu salud». Los ojos del pez brillaron de esperanza. «Entonces, ayúdame. Sácala y es tuya. Podrás ser rico al instante», suplicó moviendo las aletas con ansiedad. Filiberto miró el agua fría, las piedras resbaladizas y luego sus propias manos. Pensó en mojarse, en esforzarse y en gastar energía, y el solo pensamiento le cansó. «No», dijo negando con la cabeza. «Yo tengo la riqueza esperándome en casa. No tengo por qué mojarme ni cansarme por esto». El pez parpadeó, incrédulo. «¿Estás seguro?», preguntó con un tono que denotaba tristeza. «Claro que sí». «Buena suerte con tu garganta», respondió Filiberto, siguiendo su camino. Un par de horas después, el viejo manzano apareció a la distancia, con sus ramas secas y sus hojas quebradizas. Filiberto se acercó sin detener el paso. «Viajero», gritó el manzano con su voz rasposa. «¿Has visto al sabio? ¿Qué te dijo sobre mí?». «Dijo que tienes un cofre lleno de monedas de oro enterrado bajo tus raíces y que eso es lo que te enferma». Las ramas del manzano se agitaron con un crujir desesperado. «Entonces sácamelo. Si lo desentierras, podrás quedarte con el oro. Yo solo quiero volver a florecer». Filiberto se detuvo un momento, evaluando el terreno polvoriento y las raíces retorcidas que sobresalían de la tierra. Pensó en cavar, en mancharse las manos y el sudor que eso implicaba, y una mueca de incomodidad se dibujó en su rostro. «No», respondió finalmente. «Yo tengo la riqueza esperándome en casa. No necesito desenterrar nada». El manzano dejó caer una hoja seca como un suspiro de resignación. «Buena suerte, viajero», dijo el árbol con un tono que casi sonó a lástima. Filiberto se encogió de hombros y continuó el camino, silbando una tonada, mientras pateaba las piedras que encontraba a su paso. El horizonte ya comenzaba a teñirse de naranja cuando alcanzó el último tramo del sendero. Los arbustos se movían con el viento, y entre ellos emergió una silueta que él reconoció al instante. El lobo, flaco y famélico, lo observaba con los ojos encendidos por el hambre. «¡Has vuelto!», gruñó el lobo acercándose despacio, con las costillas marcadas y la lengua afuera. «Sí, ya de regreso a casa», respondió Filiberto, intentando mantener la calma. El lobo ladeó la cabeza olfateando el aire. «¿Y qué te dijo el sabio sobre mí?», preguntó, sin apartar los ojos de su presa. Filiberto tragó saliva, pero finalmente respondió. «Me dijo que, para llenarte, tenías que comerte al primer holgazán que se te cruzara».
Los ojos del lobo brillaron con un destello peligroso y una sonrisa torcida apareció en su hocico. «El primer holgazán, ¿eh?», repitió, avanzando. Un paso más. ¿Y quién más holgazán que un hombre que tuvo el oro bajo un manzano y la joya en la garganta de un pez y no movió un dedo para sacarlos? Filiberto retrocedió un paso. El miedo comenzó a escalarle por la columna. Espera», balbuceó. Yo puedo volver, puedo desenterrar el oro, sacar la joya». El lobo soltó una carcajada profunda. Sus colmillos brillaban bajo el último rayo de sol. «Demasiado tarde, viajero. El sabio nunca se equivoca». Y sin más, se lanzó sobre él con un salto ágil y rápido. El grito de Filiberto se perdió en el viento y el camino quedó en silencio, solo agitado por el susurro de las ramas y el eco lejano del río. La tierra, testigo muda de su pereza, había cobrado su deuda. La riqueza solo se alcanza con esfuerzo y dedicación, porque en la vida solo Dios bendice al que trabaja.